vamos a pedir en este momento la gracia de nuestro Señor sobre esta instancia. Esta instancia se enmarca en una actividad que quiere llevarse a cabo cada cierto tiempo y es una invitación a teólogos y teólogas a exponer algún tema teológico, obviamente desde una perspectiva crítica y contextual, y que tenga relevancia también para nuestro quehacer en la sociedad, tanto dentro como fuera de la iglesia, cómo llevar la teología, la historia y también las reflexiones bíblicas a, a eventos que son particulares de nuestra existencia diaria. Entonces, usted, querido pastor Carl Apple, abre esta instancia, así que nos sentimos bastante honrados, pero antes de darle el pase, hablar algo de usted, porque para que nos vayan conociendo y porque esto también va a quedar para otro público que en este momento no está aquí. El pastor Carl Apple dice, una figura reconocida por su trayectoria académica, su compromiso misionero y su profunda dedicación al diálogo entre las iglesias. El pastor se desempeñó como docente y decano de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile entre los años 1990 y 1996 y ha servido fielmente como misionero de la misión Basileia, institución con la que mantiene un vínculo estrecho y duradero. Su labor investigativa ha sido igualmente notable. Fue coordinador de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina, en el área protestante de Chile, y ha publicado numerosos trabajos sobre historia eclesiástica en la revista Teología y Comunidad, de cuyo consejo consultor forma parte. Asimismo, colabora como coeditor de la revista internacional Interculture Theology, publicada en Alemania y Suiza. Y desde el año 2007, el pastor Apple ejerce la presidencia de la Misión Basileia, con sede en Suiza, desde donde continúa impulsando el compromiso misionero, teológico y humano que ha caracterizado toda su vida. Querido pastor, sin duda que esta es un breve resumen de los alcances de lo que usted ha logrado en la vida. ¿Ya? Así que muy bienvenido y como decía, con usted se abre un espacio que no se había dado en la comunidad, que es tener esta actividad en los días sábados. Sin duda, también un desafío bonito. Profesor, le dejo a usted la palabra. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por el honor de empezar con este nuevo espacio que ofrece la comunidad teológica evangélica. Reciban un muy cordial saludo desde Suiza, también en el nombre de la misión de Basilea. La importancia de Martín Lutero en el desarrollo de las reformas del siglo XVI. Eso es el tema de esa charla. Y yo hablo de las reformas porque no solo hubo una acción de Martín Lutero que culminó sin querer en la ruptura con la Iglesia Católica medieval y el nacimiento de una nueva Iglesia cristiana, sino que hubo también otras personas y movimientos que tuvieron un impacto relevante en la historia del cristianismo en Europa de aquel tiempo. No obstante, la mayoría de estos recibieron sus impulsos también de Martín Lutero. Y los procesos han partido un siglo antes y se nutrieron de varias vertientes. La reforma evangélica protestante del siglo XVI es uno de los acontecimientos que tuvo un influjo decisivo en la historia occidental, marcando la transición de la Edad Media a la modernidad. Cabe recordar que la Iglesia Católica fue durante más de 1000 años no solo la autoridad espiritual incuestionable en toda Europa,
sino también un pilar político, cultural y económico, y permeó todas las capas sociales. El papado, especialmente desde el siglo XI, actuó como arbitrio supremo entre monarcas y pueblos. Y la estructura clerical tenía poder de decisión tanto en la legitimación de los reyes como en la administración cotidiana de los territorios. A partir del siglo IV, gran parte del continente europeo fue moldeada por una alianza indisoluble entre tronos y altares, y la iglesia medieval construyó monasterios que se convierten en baluartes de conocimiento y centros de poder local. Los obispos y abades controlaban tierras, riquezas e incluso tenían el derecho de cobrar impuestos como el diezmo y más de eso. Sin embargo, este poderío estaba socavado por una corrupción cada vez más visible. El lujo del clero, la simonía, el nepotismo y, sobre todo, más tarde, la práctica de la venta de indulgencias que prometía el perdón de los pecados a cambio de donaciones. La Biblia, como núcleo doctrinal, solo estaba al alcance de las élites. La gente común recibía el mensaje bíblico en forma indirecta, muchas veces mezclado con supersticiones populares. El nivel de educación, tanto del clero como de los fieles, era bajo, y la vida religiosa era, en gran medida, una mezcla de rituales y tradiciones vacías de verdadera comprensión. A partir del siglo XIV vienen varias crisis profundas. La peste negra, las guerras de los 100 años, las rebeliones campesinas y el cisma de la Iglesia a raíz de disputas papales al comienzo del siglo XV. Todo esto erosionó aún más la imagen de la Iglesia como baluarte moral, pues sus respuestas a las calamidades fueron ineficaces o vistas como medidas puramente interesadas. Este ambiente favoreció la aparición de movimientos reformistas y críticos. El Renacimiento y los humanistas con su exigencia de volver a las fuentes, el surgimiento de una nueva clase de la burguesía urbana, el desarrollo del espíritu individualista y la invención de la imprenta, todo eso facilitaría la circulación de ideas contestarias y la difusión rápida del debate sobre el sentido genuino de la Iglesia y del cristianismo. Si bien el desarrollo para llegar, es como se llega a esta reforma, fue largo y complejo. El detonante de todo fue el escándalo de las indulgencias y la arrogancia de la jerarquía eclesiástica. Para recordar, a inicios del siglo XVI, el Papa León X lanzó una campaña para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En Alemania, la cara visible de esta campaña era el dominico Juan Tetzel, que promovió la venta de indulgencias de manera extremadamente agresiva, prometiendo el perdón de pecados incluso para los difuntos contra dinero. Aunque el tema de las indulgencias no era nuevo, su extensión y vínculo con la recaudación para obras ostentosas generaron un rechazo sin precedentes en sectores teológicos. Aunque no se escuchó tanto la voz, pero Lutero sí.
Lutero quedó escandalizado por la idea de que el perdón divino se comercializara abiertamente y que de esta forma se distorsionara el sentido mismo del arrepentimiento y la gracia. Es cierto, por la limitación del tiempo no es posible entregar un panorama exhaustivo sobre la influencia de Lutero en estos procesos, pero trataré darles una noción del tema en 5 puntos esenciales que a mi modo de ver conviene destacar. Primero les voy a nombraré y luego voy a profundizar estos puntos. Voy a, voy a decir qué son los puntos. Primero, el contexto histórico. Martín Lutero, monje teólogo alemán, nació en 1483 y murió en 1546. Él vivió en una época en que la Iglesia Católica Romana tenía mucho poder político y económico, y se daban abusos como la simonía y, como ya he dicho, la venta de indulgencias. Además, eso fue el tiempo en el cual se empezó de perfilar la idea de una nación. Nacieron ideas de cómo somos como nación, como la nación de Francia, Inglaterra, España. Mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Alemania, buscaba su rol en ese conglomerado de nuevos reinados y estados, al igual que el papado en Roma. Segundo, las 95 tesis. Estas tesis de Lutero criticaban la corrupción de la Iglesia y cuestionaban la autoridad del Papa. Y ese acto, esa crítica, marca el inicio de la reforma protestante, por lo menos si nos enfocamos en Alemania. En tercer lugar, voy a poner unas ideas principales de Martín Lutero, es decir, la salvación por la fe, la Biblia como única autoridad y del sacerdocio universal, que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios como los sacerdotes. ¿Qué son las consecuencias de lo que Martín Lutero publicó, ha dicho por sus acciones? Martín Lutero, la consecuencia que él sufrió personalmente era que él fue excomulgado por el Papa, condenado por el emperador Carlos V en la dieta de Worms y privado de sus derechos. Otras consecuencias de su forma de pensar que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que permitió extender su lectura y favoreció el desarrollo del idioma alemán moderno. Él dio también impulsos importantes para que al final nacieran otras iglesias aparte de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, si vean aquí la tapa de mi libro, aquí se puede ver que se desarrolló por las reformas en Europa. Las reformas en Europa del siglo XVI produjeron un cambio profundo en la religión, en la política y en la cultura de Europa. Abrió el camino al pensamiento crítico y a la libertad de conciencia, y la reforma transformó incluso la educación y la idea moderna del individuo. A continuación, quiero profundizar este contexto histórico un poquito más. Una cosa voy a repetir para realmente quedar bien claro, porque yo
creo que es importante de tener eso en cuenta si hablamos de Martín Lutero y de las reformas del siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XV, ya el continente europeo experimentó o se dio el inicio de una transformación decisiva. En las ciudades surgió la nueva clase social por el flujo de dinero. Se crearon casas comerciales y bancos. Comenzó la era de los descubrimientos, entre comillas, y las conquistas, tanto en África como en América Latina. Se abrieron nuevos horizontes y también surgieron nuevas ideas por el humanismo renacentista. El Renacimiento marcó un desarrollo cultural e intelectual, ya que se redescubrieron las obras de la antigüedad clásica. El humanismo defendía el valor y la dignidad del ser humano, la libertad del pensamiento y el estudio crítico de los textos. Impulsó el estudio directo de las fuentes bíblicas originales en hebreo y griego, en lugar de aceptar las interpretaciones eclesiásticas sin cuestionarlas. Los nuevos conocimientos se difundieron gracias a la invención de la imprenta, que permitió imprimir en forma más económica y rápida panfletos, folletos, libros e incluso la Biblia. Esto ayudó a propagar las nuevas ideas y darles un alcance masivo. Por ejemplo, las 90 tesis de Lutero se propagaron en Alemania y más allá de sus fronteras en cuestión de semanas en aquel tiempo. Eso fue bastante rápido. Segundo, la Iglesia Católica en crisis. Ya, la Iglesia Católica que controlaba la población, que controlaba la política, que impuso sus reglas en la vida cotidiana, pero a partir del siglo XV todo el sistema empezó a resquebrajarse. Uno es por la corrupción dentro del clero y los papas, los obispos e incluso el papa vivían en lujo. Algunos tenían hijos a pesar de que el celibato se hizo obligatorio para los obispos y sacerdotes a partir del segundo concilio de Letrán ya en 1139. Y la preocupación estaba más centrada en el poder que en la espiritualidad de su crey. La venta de indulgencias, eso fue el detonante definitivo. Como ya mencionado, a inicio del siglo XVI, el Papa León lanzó esa campaña para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. La venta de indulgencia o el sistema de indulgencia no era nada nuevo y no fue una invención, una idea de León X, pero su fomento exagerado y el uso del dinero para la construcción de catedral, eso era el escándalo. Y Lutero quedó escandalizado por la idea que el perdón divino se comercializara abiertamente, quitando todo valor al arrepentimiento y a la gracia divina. Había cada vez más personas, sobre todo de la clase emergente en el área política y de negocio, que dudaron de la autoridad del Papa y del valor real de los rituales eclesiásticos. Una parte del pueblo del Sacro Imperio Romano Germánico estaba cansado de los abusos y deseaba una renovación espiritual y, sin lugar a dudas, también un
mejoramiento de su vida cotidiana, sobre todo en las zonas rurales, que eso era un tema, sería un tema aparte muy, muy interesante. Este Sacro Imperio Romano fue una especie de confederación de reinos, principados y ciudades libres en Europa Central. Digamos lo que hoy es Alemania, Austria, Suiza, el norte de Italia, una parte de Francia, Bélgica, esa parte de Europa Central formaba parte del Sacro Imperio Romano. Ese estaba muy fragmentado políticamente y algunos soberanos deseaban obtener más autonomía frente al emperador, que no tenía mucho poder tampoco, y sobre todo más autonomía frente al Papa en Roma. Por eso, cuando Martín Lutero desafió a Roma, estos príncipes alemanes lo apoyaron. No necesariamente por convicción religiosa, sino más bien por motivos políticos y económicos. Estos cambios económicos se daban por el nuevo rol del comercio, que se expandió con la nueva tierra que han encontrado en América, en África y en Asia. Por eso surgió esa nueva clase social, la burguesía, que acumulaba riqueza fuera del sistema feudal. Y eso puso el sistema que regía en este tiempo en crisis. El dinero comenzó a tener más importancia que la posesión de tierras. Y esa nueva realidad económica exigía valores más individuales, más prácticos y racionales. Algo que las ideas de Lutero sobre el trabajo, la responsabilidad personal y la relación directa con Dios reflejaba muy bien. En todo eso de buscar el rol de la gente y de las naciones, los príncipes y los reyes, sea España, sea Francia, fortalecieron su poder frente a la iglesia. Y por eso vieron en la reforma una oportunidad para liberarse de Roma y quedarse con los bienes eclesiásticos. Por lo tanto, la reforma fue un movimiento político, bien político y no solo religioso. En el ámbito de cambios de religión, se puede notar que todos estos cambios condujeron a una crisis espiritual. Porque la persona buscaba una fe más auténtica y personal. Y cuando Lutero predicó que la salvación se obtiene solo por la fe, sus palabras respondieron a esa necesidad espiritual insatisfecha. Todo este ambiente, corrupción religiosa, tensiones políticas, deseos de libertad y nuevas ideas humanistas, todo eso creó el suelo perfecto para que las críticas de Lutero tuvieran un impacto enorme. Lutero encarnó y aceleró todos esos cambios y por eso se puede decir que la reforma no fue solo una disputa teológica, sino el punto de inflexión entre la Edad Media y la modernidad. Y ese punto de inflexión, ese punto de partida visible de la reforma en Alemania, son las 95 tesis de Lutero. La causa de esa, por qué Lutero escribió estas 95 tesis es
como ya mencionado varias veces y todos ustedes saben, era la venta de indulgencias. En Alemania fue dirigida por el arzobispo Alberto de Brandenburgo y ejecutada por el dominico Juan Tetzel, famoso por su frase: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. Así se afirmaba que el creyente podía acortar el castigo del purgatorio para sí mismo e incluso para un ser querido. Martín Lutero, en aquel entonces profesor de la teología en la recién inaugurada Universidad de Wittenberg, consideró que esto era corrupción espiritual y un engaño al pueblo cristiano y reaccionó. Él redactó sus tesis, 95 tesis, en octubre de 1517 y las envió a las autoridades eclesiásticas. Y según la tradición, también las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, como se hacía para anunciar debates académicos. Aunque no existe completa certeza de aquel acto como tal, no cabe duda de su rápida difusión por toda Alemania. La intención de Lutero no era romper los lazos con la iglesia y menos aún de fundar una nueva iglesia, sino Lutero quiso generar una discusión sobre los abusos. Sin embargo, el contenido era tan crítico que rápidamente se convirtió en una acusación directa con la autoridad papal. Originalmente, las tesis fueron escritas en latín, el idioma académico de la época, y consiste en breves afirmaciones numeradas. No forman un texto narrativo, sino una serie de argumentos teológicos y morales. Su tono es serio y erudito, pero también profundamente crítico. Lutero usa un lenguaje bíblico no político. Su crítica se basa sobre el Evangelio y el amor al prójimo. Y esos 95 puntos se pueden agrupar en varios temas centrales. Por saber, la verdadera penitencia. Lutero sostiene que la penitencia no consiste en actos externos ni pagados, sino en un arrepentimiento interior de corazón. Tesis 1. La vida entera del creyente debe ser una vida de arrepentimiento. Otro punto, claro, la crítica a las indulgencias. Las indulgencias no pueden perdonar pecados, sino solo Dios puede hacerlo. Los papas no tienen poder sobre el purgatorio ni pueden liberar almas a cambio de dinero. Comprar indulgencias da falsa seguridad espiritual y aleja a los fieles de la verdadera fe. Tesis 27. Los que afirman que tan pronto como suena la moneda en el cofre, el alma vuela del purgatorio, están predicando vanidades humanas. El otro es su énfasis en la Biblia. La Biblia y la gracia de Cristo son superiores a cualquier autoridad humana o papal. Y en la tesis 62, él afirma: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Lutero afirma que los bienes materiales y el poder terrenal no son la riqueza de la iglesia. La verdadera iglesia debe servir a los pobres y no enriquecerse a su costa. Esos eran unos puntos de las 95 tesis. ¿Y qué pasó luego? Esas tesis generaron
al final un gran escándalo y se les consideró herejía. La reacción papal fue bien dura. En 1520 el Papa León X excomulgó a Lutero mediante la bula Ex Urge Domine. Lutero la quemó públicamente en desafío abierto al poder de Roma. Oye, ¿imaginas en eso qué pasa? Una bula papal, casi un escrito santo, quemar. En 1521, ante el emperador en la dieta de Worms, Lutero se negó a retractarse. Otro hay que imaginarse dentro del tiempo. Aquí el emperador, los príncipes, todos los soberanos, obispos, arzobispos y Lutero diciendo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. La consecuencia fue declarado hereje y desterrado del imperio. Pero, y ahora el gran pero, protegido por su soberano, Federico el Sabio, que en ese sentido nunca dio la cara, pero él realmente protegió Lutero en mucho sentido. Federico el Sabio de Sajonia y él puso Lutero en el exilio del castillo de Wartburgo. Y aquí, en este exilio, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán y con esa traducción facilitó el acceso a las escrituras para mucha gente y cimentó al mismo instante, al mismo tiempo, por el mismo hecho, las bases lingüísticas del alemán moderno. La ruptura con Roma fue definitiva y comenzó la reforma protestante. Eh, las tesis no eran todavía una teología sistemática, pero contenían las semillas de los principios fundamentales del protestantismo. Se puede resumir en estas tres sola la escritura, la Biblia como única fuente infalible de autoridad religiosa, sola fide, la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras, indulgencias o sacramentos obligatorios. Sola gracia, la salvación por la gracia divina. Y que no se debe olvidar el sacerdocio universal. Todos creyentes tienen acceso directo a Dios, pueden interpretar la Biblia y orar y pedir sin necesidad del mediador sacerdotal. Este principio le arrebata el poder a la jerarquía eclesial como única intérprete de la voluntad divina. Eso es revolucionario. El impacto de las 95 tesis va más allá de lo religioso. Las 95 tesis fueron el primer texto en la historia que se hizo viral gracias a la imprenta. Encendieron un debate que transformó la religión, la política y la cultura en Europa. Despertaron la conciencia individual, la libertad del pensamiento y la idea de que cada persona podía leer e interpretar la Biblia por sí misma. A continuación voy a explicar un poquito más esas ideas principales, los fundamentos bíblicos y su impacto. Las ideas principales, la justificación por la fe. Eso es la piedra angular de la teología luterana. Contexto. En la enseñanza católica medieval se creía que la salvación se obtiene mediante la fe y las obras, cumplir los sacramentos, buenas acciones, indulgencias, penitencias, bla, bla, bla.
Lutero, al leer la carta de Pablo a los Romas, encontró el justo vivirá por la fe. Tuvo su revelación espiritual. La salvación no depende de lo que el ser humano haga, sino de lo que Dios hace por él a través de Cristo. El ser humano no puede salvarse por sus obras, méritos o ritos. Solo la fe sincera en Jesucristo lo justifica ante Dios. Implicación: la fe no es un simple creer en Dios, sino confiar plenamente en su misericordia. Las buenas obras son consecuencia de la fe y no su causa. Este pensamiento destruyó la lógica de las indulgencias y de la compra de salvación. Segundo, la autoridad de la escritura, sola escritura. La Iglesia Católica medieval consideraba que la autoridad doctrinal provenía tanto de la Biblia como de la tradición, concilios, papas, doctores de la Iglesia, etcétera, etcétera. Lutero afirmó: la única fuente infalible de la verdad cristiana es la Sagrada Escritura. Solo la palabra de Dios tiene autoridad sobre la fe y la conciencia. Ningún papa o concilio puede imponer doctrinas que no estén basadas directamente en la Biblia. Con ese fin, cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán para que todos pudieran leer y interpretarla. El creyente, como implicación, el creyente puede acceder directamente a la palabra de Dios sin depender de un sacerdote o otro instante. Eso democratiza la religión. La Biblia es para todos, no solo para los eruditos. Generó el fomento de la educación y la alfabetización, porque leer la Biblia se vuelve en un deber espiritual. La gracia divina. En la teología medieval se pensaba que la gracia de Dios se obtiene a través de los sacramentos administrados por la Iglesia. Lutero, en cambio, sostiene que la gracia es un don gratuito de Dios, no algo que el ser humano pueda merecer o ganar. Todo lo que el ser humano recibe, la fe, el perdón, la salvación, proviene solo de la misericordia de Dios. El ser humano en sí es pecador e incapaz de salvarse por sí mismo. Dios, en su amor, otorga la justificación por pura gracia a quienes creen. La implicación de eso es que el papel de creyente no es ganar méritos, sino aceptar humildemente el don de Dios. El orgullo espiritual y la confianza en las obras quedan anulados y refuerza la imagen de un Dios amoroso y cercano y no de un juez castigador. El sacerdocio universal de los creyentes. Sabemos que en la iglesia de aquel tiempo existía una clara separación entre clérigos, sacerdotes, obispos, bla, 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 y laicos. Solo los sacerdotes podían administrar sacramentos y actuar como mediadores entre Dios y los seres humanos. Y Lutero, él rompe esa jerarquía. Todos los cristianos son sacerdotes por el bautismo. Esto no significa que se deba prescindir de pastores, profesores, etc. El buen orden de la iglesia requiere cargos bien definidos, eso sí. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la fe. No se necesita un mediador humano para recibir el perdón o interpretar la palabra. Los pastores tienen una función de guía y enseñanza, no de autoridad espiritual superior. Implicación:
Se deriva la estructura clerical y la jerarquía tradicional y se promueve la responsabilidad personal. Cada uno, cada una debe vivir su fe activamente. Un punto más, los sacramentos. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal. Lutero revisó todo esto a la luz de la Escritura y concluyó solo 2 tienen un fundamento bíblico como tal, un fundamento bíblico claro: el bautismo y la cena del Señor. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios y no tienen poder mágico, sino que confirman la fe del creyente. Él rechazó la transubstanciación, la idea de que el pan y el vino se transforman literalmente, pero afirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía de manera espiritual. La implicación más importante de eso es que los sacramentos dejan de ser instrumentos de control clerical. Por ejemplo, un ejemplo que no está en mi concepto aquí, pero se me va por la mente, es en tiempos de colonia española en América Latina, solo la gente que recibieron el sacramento de Eucaristía tenían derecho de ir a uno de los hospitales o de ir a un monasterio donde había monjes y monjas que tratan de sanar a la gente. Eso ya no es posible. Sacramento no es más un instrumento de control clerical. El impacto de todo eso, las ideas de Lutero rompieron con el sistema sacramental como medio de salvación, desplazaron la autoridad religiosa desde la iglesia hacia la conciencia individual, transformaron la relación entre Dios y el ser humano. La confianza cobra mayor importancia que la obediencia y dieron nacimiento a una nueva espiritualidad centrada en la fe interior y la libertad del cristiano. Consecuencias de todo eso: ruptura de la unidad cristiana, porque durante siglos la religión oficial en Europa era católica. Por las reformas, Europa se dividió en 2 grandes bloques religiosos: católicos, evangélicos y protestantes. Surgieron iglesias nacionales: en Alemania la iglesia luterana protestante, en Suiza y Escocia la iglesia reformada presbiteriana, en Inglaterra la anglicana, fundada por el rey. Quiere decir, la unidad religiosa de la cristiandad occidental se rompe en forma definitiva. Otras consecuencias del actuar de Lutero y de otra gente impulsada por Lutero dentro del ámbito religioso: la autoridad papal quedó severamente debilitada, se promovió una fe más personal y directa, centrada en la lectura de la Biblia, se simplificó el culto, eliminando imágenes, reliquias, procesiones y ceremonias consideradas supersticiosas. Se redujeron los sacramentos de 7 a 2. Y también no hay que olvidar que dentro del catolicismo se, em- se empujó una reforma con el Concilio de Trento a partir de 1545. Consecuencias políticas: el nacimiento del Estado Nacional. La reforma tuvo un impacto político profundo por cuestionando la autoridad del Papa y hasta cierto grado también del emperador. Los príncipes alemanes aprovecharon la reforma para independizarse del poder papal
y controlar la religión en sus territorios. Al final del proceso de reforma en Alemania con la paz de Augsburgo, se surgió el principio cuyos regio, ellos religio, la religión del príncipe será la religión del país. Los reyes y soberanos europeos comenzaron a consolidar su poder, dando origen a los estados nacionales modernos, pero también las guerras religiosas, como la Guerra de los 30 Años de 1618 y adelante, devastaron Europa, pero al final consolidaron el principio de soberanía política. Cada estado debía tener autoridad sobre sus asuntos sin interferencia papal. La reforma contribuyó al declive del poder universal de la Iglesia y al ascenso del Estado laico y moderno. Consecuencias también había consecuencias sociales, una nueva ética del trabajo y educación. El pensamiento de Lutero cambió profundamente la mentalidad social. Enseñó que todo trabajo honesto, no solo religioso, es una forma de servir a Dios. El campesino, el artesano y el gobernante sirven a Dios tanto como el monje o el sacerdote. Eso. Esto dio origen a la llamada ética protestante del trabajo, que valoraba la disciplina, el esfuerzo, la responsabilidad y productividad. Otra consecuencia en la educación, Lutero insistió en que todos debían leer la Biblia, por lo que impulsó la educación universal, tanto de hombres como para mujeres, y la alfabetización de la gente. Consecuencias culturales e intelectuales. La Reforma como primer movimiento de masa en la historia moderna, los escritos de Lutero que circularon ampliamente y la traducción de la Biblia que era el impulso para el alemán moderno y también las canciones de Lutero. Lutero promovió los himnos congregacionales como Castillo Fuerte y otros. Económicamente, las consecuencias son que al suprimir los monasterios y propiedades eclesiásticas, los príncipes protestantes confiscaron grandes riquezas. Y la ética protestante valoró el ahorro, la disciplina y la responsabilidad, lo que impulsó el capitalismo naciente y el desarrollo económico en el norte de Europa. A largo plazo, las consecuencias de las reformas era la división religiosa en Europa, las guerras religiosas, eso es el resumen, la influencia en el pensamiento, luego pensamiento ilustrado, la razón individual y la libertad de conciencia, y la formación de un nuevo ethos. Conclusión, ya eso he dicho en pocas palabras. Lutero no solo reformó la iglesia, Lutero reformó la vida y pensamiento de mucha gente en Europa. Él fue el punto de inflexión entre un mundo dominado por la autoridad de la iglesia y otro dominado por la conciencia individual y la razón. La reforma, y luego las reformas, la reforma iniciada por Lutero dio origen al protestantismo, que hasta hoy es una de las tres grandes ramas del cristianismo. Esto significa la diversificación del cristianismo. Ya no existía una sola forma de entender la fe. Lutero promovió una espiritualidad centrada en la fe personal, no en los sacramentos, ni en la jerarquía. Esto fue una revolución espiritual sin precedentes que transformó la forma en que millones de personas se relacionaban con Dios. Él entendió
que la fe debía basarse en el conocimiento y por eso impulsó la educación universal, fundando escuelas y pidió a los gobernantes que crearan un sistema educativo público. Y además aportó a esa enseñanza escribiendo catecismos para enseñar los fundamentos de la fe. Por eso hay un aumento de la alfabetización y un enorme impacto al nivel lingüístico. Lutero contribuyó a un cambio de mentalidad que impulsó la modernización económica y social de Europa. Entonces se puede decir, Martín Lutero fue mucho más que un teólogo o un monje rebelde. Su reforma no solo cambió la religión, cambió la manera de pensar, de gobernar, de trabajar y de crear. Y de creer. No obstante, también existen puntos negativos o aspectos contradictorios y problemáticos dentro de su pensamiento y su acción histórica. La intolerancia religiosa, aunque Lutero defendió la libertad de conciencia para sí mismo, no fue tan tolerante con quienes que pensaban distinto. Una vez consolidado su movimiento, exigió total obediencia doctrinal dentro de su forma de pensar. Condenó duramente a otros reformadores como Zwingli en Suiza. Consideraba que solo su interpretación de la Biblia era correcta y no aceptó la idea moderna de libertad religiosa. Pensaba que el Estado debía mantener el orden religioso y castigar la herejía. Eso es una contradicción. Proclamó la libertad de conciencia frente al Papa, pero negó esa misma libertad a otros disidentes. El otro punto negativo, su relación con los campesinos en la así llamada Guerra de los Campesinos en 1524-25. Al principio, los campesinos alemanes se inspiraron en las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana para reclamar mejores condiciones sociales y justicia económica. Pero cuando la revuelta campesina se volvió violenta, Lutero se puso del lado de los príncipes. Así, Lutero defendió el orden establecido, temiendo que el caos social destruyera su reforma. Su teología del poder legítimo, la obediencia al príncipe, fue utilizada para justificar la represión política. Sus actitudes antisemíticas. Una de las facetas más lamentablemente de Lutero fue su antisemitismo, especialmente en su vejez. En 1543 escribió panfletos extremadamente violentos contra los judíos, como sobre los judíos y sus mentiras. En ellos pedía que se quemasen las sinagogas y que se expulsará a los judíos de Alemania si no se conviertan. Estas palabras fueron utilizadas siglos más tarde por grupos antisemitas, incluso por el nazismo, para justificar el odio al pueblo judío. Muchos teólogos luteranos modernos, yo diría la gran mayoría, han rechazado y pedido perdón públicamente por esos textos. Eso es un punto negativo bien grave. El Lutero reformador de la conciencia se convirtió en un perseguidor de otros credos. El otro punto crítico es la dependencia del poder político.
Lutero sostenía que los gobernantes eran instrumentos de Dios para mantener el orden civil y religioso. Por eso aceptó que el Estado controlará la iglesia, lo que se llamó cuius regio eius religio, la religión del príncipe será la del país. Con la consecuencia que las iglesias luteranas quedaron en Alemania subordinadas al poder político durante siglos. Esto debilitó su independencia espiritual y las convirtió en iglesias sujetas a un Estado federal. Su teología de la obediencia civil fue usada para justificar la sumisión al poder, incluso en el contexto autoritario. Bueno, ya, no voy a decir nada más sobre lo que pasa en otros estados en este momento. Punto negativo, Lutero no imaginó una iglesia libre frente al Estado, sino una iglesia al servicio del poder político. Conclusión general de todo. Martin Lutero, a mi modo de ver, fue un genio religioso y moral, pero también un hombre de su tiempo, con limitaciones, contradicciones y prejuicios heredados del siglo XVI. Sus puntos negativos no anulan su grandeza, pero nos obligan a leer Martín Lutero críticamente. Fue revolucionario en lo espiritual, pero conservador en lo social y político. Luchó por la libertad, pero no siempre por la libertad de los demás. Su reforma liberó a Europa, pero también la dividió. En resumen, Lutero es una figura brillante y sombría a la vez, un símbolo de la complejidad humana. Su legado sigue vivo no por su perfección, sino por la fuerza transformadora y contradictoria de sus ideas.